Somos el nuevo Ecuador, el país que no baja la mirada, que se levanta firme contra el crimen y responde con decisión. Somos el país que defiende todo lo que amamos. Nuestras familias, nuestra libertad y la esperanza de un país que no se rinde. Aquí la defensa no es discurso, es presencia en las calles, es justicia que avanza, es un escudo para cada familia. Porque proteger es dar la cara, es no retroceder. Es cuidar cada rincón de nuestra tierra para que nadie nos arrebate la paz. La seguridad es nuestro compromiso y defender la libertad es nuestra mayor responsabilidad. Esto es el nuevo Ecuador. Bienvenidos a su espacio de entrevistas a personajes del ámbito público y privado. El Gobierno Nacional impulsa una segunda consulta popular con planteamientos que sin duda son parte de la agenda nacional, como por ejemplo la generación de empleo a través de los contratos por hora. Ahora se plantea que sea de manera exclusiva en el sector turístico, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y que sus competencias para organizar los concursos de oposición y méritos a fin de designar a las autoridades de control pasen a la Asamblea Nacional y otros contenidos que sin duda van a ser parte de este análisis con Jorge León, experto en comunicación y analista político. Gusto enorme estar aquí en tu programa. Abrazo fuerte y a las órdenes para lo que necesites. Igualmente, gracias a ti por tu tiempo. Después de ese vendaval con la Corte Constitucional, porque parecería que fueron momentos de tensión a propósito de lo que el gobierno esperaba de la Corte Constitucional en algunos aspectos específicos. Luego ya vino la presentación de este nuevo paquete de preguntas que incluyen contenidos como por ejemplo la generación de empleo por horas, lo propio con la disminución del número de asambleístas y también la posibilidad de que los jueces de la Corte Constitucional sean sujetos a juicio político. ¿Cuál es el momento que tiene hoy el gobierno? ¿Se ha desgastado con la pugna que tuvo por unos 8 o 10 días con la Corte Constitucional? Ya luego el presidente estuvo en su gira, ¿no? A ver, mi querido Jorge, me parece interesante la pregunta y el planteamiento porque creo que el gobierno nacional maneja muy bien el tema del timing, ¿no? Esto fue un tema que, si bien es cierto, causó revuelo la semana pasada y esta con esa carta o ese anuncio en el cual le pedían que desaloje el edificio y después de unas horitas ya no desaloje, olvide nomás, deje sin efecto el mismo oficio. Sin duda alguna hace que la narrativa se cambie completamente y que la opinión pública y la opinión publicada evidentemente se torne y se quede un tema completamente atrás. Yo voy a ser claro y enfático porque lo he mencionado no solamente en esta entrevista contigo, en varias entrevistas que he tenido. Desde mi punto de vista, desde mi percepción, incluso desde mi expertise, me parece que la consulta popular es completamente inapropiada, es completamente, de hecho, me atrevería a decir que es ineficiente como tal, porque el Ejecutivo tiene los poderes del Estado, en este caso el Poder Legislativo, a su merced, a su control, y desde ahí podríamos evitar un gasto mayor para los ciudadanos y que evidentemente tenga. Si me baso a los números, también respondiendo un poco a tu pregunta, si esto ha generado un desgaste en el gobierno nacional, evidentemente la respuesta es no. El presidente de la República goza en este momento por una aceptación alrededor del 50-55%, pero en la administración pública esto es de momentos, como te señalaba al inicio de la intervención, y hoy estás en 50, mañana algún error que pueda causar puede bajar 2, 3, 4, 5 puntos, 10 puntos, dependiendo de la gravedad y de la magnitud que esto mismo genere. Y asimismo, sobre el tema del contrato por hora, que sin duda alguna creo que es algo que le falta a la contratación pública a nivel general en el país, no solamente para lo público, sino también para lo privado. Como tal, me parece que es el último mecanismo que nos falta para darle todas las facilidades, porque ya tenemos jornada completa, tenemos jornada parcial y solamente falta la contratación por hora. El error en la consulta popular pasada, evidentemente, fue escoger a unos voceros completamente que estaban fuera del espectro de los jóvenes, porque pretendía que esta pregunta vaya enfocada directamente a los jóvenes y no se pierda, sino que sea básicamente de las 7 preguntas se ganen 7, directamente las 7 preguntas que se tenía, pero sin duda alguna creo que el escogitamiento de los voceros, en este caso la ministra de Trabajo y varios que no corresponden o que no hablan el mismo idioma del
segmento juvenil, creo que hizo que los mismos jóvenes se dejaran llevar por narrativas impuestas por la oposición en ese momento, en el cual hablaban de la precarización laboral, hablaban sin duda alguna de que te van a quitar la estabilidad y que te van a bajar a ti si tú tienes un contrato firmado estable, te van a pasar al otro contrato, cuando eso evidentemente rompe absolutamente el contrato. De que lo pueden hacer, evidentemente lo pueden hacer, pero primero tienen que finiquitarte el primer contrato, pagarte la liquidación como tal y de ahí contratarte por hora, si es que ese fuese el hipotético caso, y ya vimos cómo esas mismas narrativas se trasladaron y empezaron a posicionarse rápidamente. De ahí más creo que eso se lo puede trabajar, como te decía, desde la misma Asamblea Nacional, trabajando directa y expresamente sobre cada una de estas cosas. Sí, vamos a pasar directamente, o al menos la consulta, más allá de que no tenemos los anexos de la consulta, que es donde está la llave maestra, donde está el kit del asunto, ¿no? Realmente, porque sí, la pregunta tú dices y tú vas rápidamente, puedes decir, bueno, ¿quién se va a poner al contrato por hora? Todo el mundo está dispuesto a trabajar por hora en este momento en donde no encuentras trabajo estable, en donde no tienes una fuente de ingreso, y tú dices, ok, perfecto, yo voy a trabajar por hora, pero no se habla directamente sobre qué va a tener este trabajo por hora. Va a tener seguridad social, no va a tener seguridad social, cuál va a ser el parámetro, cuál va a ser el precio por hora cuando tienes un salario básico directamente fijado, y ahí más deberías descontar ese valor sobre las horas que tengas trabajadas. Esto no ha generado, desde mi perspectiva, un desgaste hacia el Ejecutivo. Por lo consiguiente, te indico y te insisto que las narrativas, al menos desde lo gubernamental, cambian absolutamente cada 2 días, cada 3 días hay algo nuevo que se está sacando, y evidentemente una noticia va matando a la otra noticia, mi querido Jorge. Ahora, ¿no será que el gobierno, a través de Daniel Noboa Sin, quiere asegurarse primero la confirmación de su legitimidad y por eso insistir en esta consulta popular? Dos, que en el ejercicio parlamentario todo al final de la noche termina siendo incierto, tocayo, porque si bien él tiene más o menos 70, 77, 78, eso es hoy la mayoría absoluta para aprobar algunas leyes, no ha consolidado aún la mayoría calificada, que exige al menos 101 votos para los cambios constitucionales vía enmienda, que es lo que él ha planteado en este texto que hoy está bajo análisis de la Corte Constitucional con esas 4 preguntas. No tocamos las dos que ya tuvieron su trámite legislativo y que también ya han pasado por el fuero de la Corte Constitucional, que se permita la instalación de bases militares extranjeras y también que se elimine el presupuesto estatal para financiar a las organizaciones políticas. Sí, a ver, sobre eso, evidentemente no están cumpliendo directamente la normativa para poderlo hacer, pero creo que trabajando desde un objetivo país, desde momentos en los cuales el país en este momento lo necesite, sin duda alguna creo que va a tener los 101 votos, va a tener los 151 votos absolutamente, ¿no? Trabajando directamente cosas que nos preocupen a los ecuatorianos y que sobre eso directamente se trabaje, y no más bien jugando con esta mayoría simple que hoy en día el gobierno tiene, y que a veces las leyes pasan como decíamos en el colegio o en la escuela, pasan raspando, no pasan pegando el palo y entrando, y dices, bueno, ya, ahí está, ahí vamos, y sobre todas las cosas también que estos mismos legisladores hoy en día tengan absolutamente asesores que manejen de muy buena manera el tema legislativo, la ley orgánica de la función legislativa, la presentación de los proyectos, el exhorto también que se haga, o la exposición de los motivos, para que sobre eso mañana o más adelante no se dupliquen las leyes, no haya transgresión directamente sobre las leyes, que ya lo hemos visto al menos, creo que durante este poco tiempo que tiene esta misma Asamblea Nacional, se ha visto cómo han ido atropellando también incluso algunas leyes. En el caso del Código de la Democracia, esa capacidad o esa posibilidad, por ejemplo, a las mujeres de quitarle esta paridad de género, que fue una lucha que sin duda alguna se logró. Lucha, digo, en el buen sentido de la palabra, porque no es que hubo movilizaciones, no es que hubo caminatas en la calle, etcétera, etcétera, sino que en esta misma paridad de género directamente lo tenga. Lo del Consejo de Participación Ciudadana también es interesante, mi querido Jorge, poderlo abordar, y indiscutiblemente es algo que es una piedra en el zapato desde el gobierno del presidente Moreno hasta en adelante, y de ahí en más han ido debilitando esto. Esto se tiene que hacer a través de una misma reforma, pero hoy en día también el problema está en generar este mismo contrapeso, ¿no? Que tú tienes con una mayoría parlamentaria, en donde mañana pueden poner los vocales, o las autoridades de turno van a pasar por el gobierno de turno, poniéndole en este momento al presidente Noboa, pero evidentemente mañana puede ser cualquier otro, y el marco legislativo o el marco constitucional va a quedar directamente, y creo que eso también es un agravante para lacerar un poco la democracia que tiene
que tiene el país, mi querido Jorge. De ahí más hay que revisar absolutamente cada uno de estos temas. Creo que de aquí hasta diciembre falta muchísimo más tiempo. El timing y los momentos en los cuales el gobierno nacional pase, evidentemente irán marcando si la consulta popular se da o no se da, o si estas mismas preguntas, como te decía al inicio de la intervención, responden realmente a los objetivos que la gente quiere en el caso de salud, en el caso de educación, en el caso de vialidad, y sobre eso poder tener los votos. Creo que es mucho más fácil trabajarlo de esa misma manera, que es un proyecto país, que son proyectos o que son problemáticas que en este momento requieren solución del Ejecutivo y del Legislativo, y de ahí en más tenerlos. Votaciones ya las hemos tenido en donde ellos han superado los 80, 90, 100 votos, cuando el proyecto de ley o esta misma ley que se vaya a presentar, evidentemente favorece a todos los ecuatorianos, mi querido Tocayo. Claro, lo que pasa allí, Tocayo, es que en los contenidos que ha presentado en esta consulta, en este proyecto de consulta, Daniel Noboa Sena ante la Corte Constitucional, hay asuntos espinosos, hay asuntos que no son del total interés de las bancadas. Hablo de todas las bancadas. Usted sabe cuál es la postura del correísmo en torno a la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, porque al final salió de esa misma veta en la Constitución de Montecristi. Así que habría que ver, yo no sé en qué medida todos los contenidos puedan ser del interés o agrado de los diferentes bloques, más allá de que ADN está a favor de disminuir el número de asambleístas de 151 a 71 asambleístas, porque al final de la noche son cambios políticos duros que está planteando el presidente Daniel Noboa. Y eso también genera, de alguna forma, urticaria en determinadas tendencias políticas que, primero, o promovieron estas instituciones, hablo del quinto poder del Estado, ¿no? Que es la función de transparencia y control social con su brazo, que es el Sí, a ver, participación ciudadana, y otros temas como la en disminución del política número de asambleístas. perspectiva, creo que no es tanto la solución, ni siquiera pensar en una bicameralidad que en algún momento podría empezar a sonar, mi querido, sino elevar la vara, no solamente de conocimiento y de capacidad, en cuanto al conocimiento que tengan los que mañana vayan a representar a los 18 millones de ecuatorianos, a los 19, a los que terminemos siendo al final de cuentas. Creo que ahí es donde se genera esta desconexión con el ciudadano y es ahí en donde el ciudadano dice, ok, yo estoy de acuerdo o está bien, no importa, porque al final de cuentas no estamos instalados directamente pensando en qué es lo que está haciendo el asambleísta de Guayas, el asambleísta de Pichincha, el asambleísta de Manaví, el asambleísta de Los Ríos, o qué es lo que directamente se quiere terminar haciendo al final de cuentas. Creo que eso también va a depender de la popularidad que tenga el presidente, del timing que esto mismo elabore, mi querido Jorge, porque no me quiero adelantar a dar criterios, decir, sí, la solución sería reducir la capacidad de asambleístas. Para mí esa no es la solución, sino absolutamente en marcos normativos internacionales, cómo podemos cooperar, lo que siempre hemos tenido al final de cuentas como un deber o como una tarea pendiente, por ejemplo, el Parlamento andino, que usted dice, yo voto por parlamentarios andinos, pero no sé qué rayos hacen los parlamentarios andinos, o normalmente nunca se visibiliza el trabajo de un parlamentario andino cuando probablemente a través de la región podríamos hacer algo mucho más interesante en temas de seguridad, migración, educación, en fin, en un sinnúmero de cosas que la región podría unirse, dejando de lado completamente las ideologías, porque en algún momento en el gobierno de la Revolución Ciudadana se habló de esta unión y la creación de un estamento como por ejemplo la UNASUR para poder desde ahí generar algo, pero simplemente era el hecho de querer crear una moneda, de querer crear un edificio que lo tuvimos en la capital de la República, pero no trajo mayor consecuencia en la articulación de políticas públicas y de soluciones reales realmente a lo que necesita la gente. Eso, por ejemplo, para comentarte, para decirte sobre el tema de la reducción de los asambleístas. Creo que hay que trabajar en eso, o incluso el mismo Consejo Nacional Electoral podría elevar algún tipo de prueba, algún tipo de revisión para que el candidato que realmente sea completamente pro y no tengamos casos como los Van Gogh que hemos visto en esta misma asamblea que pasan dibujando, pintando, que pasaron dibujando, o en asambleas anteriores que habíamos visto de forma directa gente que pasaba comprando en línea mientras estaban debatiendo un tema completamente importante, o asambleístas que se han quedado dormidos directamente en el seno del Parlamento. Y eso que realmente sea algo que represente los intereses de los ecuatorianos y las ecuatorianas. Y asimismo saber sobre eso, cuáles son esos proyectos, ser mucho más minucioso, por ejemplo, con este plan de gobierno que tú presentas al Consejo Nacional Electoral, que están hechos como marcos normativos, porque te va a decir, yo voy a trabajar por la educación, pero te digo, sí, perfecto. Y por ahí presento un proyecto de ley y cumplo
el requerimiento de que he trabajado en educación, pero no estoy diciendo o no estoy siendo específico, no estoy poniendo objetivos específicos al momento de en qué voy a trabajar en educación, por ejemplo, en qué voy a trabajar en salud, en qué voy a trabajar, cómo voy a reducir eso, cómo lo voy a hacer, y que al final de cuentas eso, mi querido Jorge, pase de un proyecto a trabajarse como una política pública y de política pública mañana más adelante llevarlo a políticas de Estado, que estamos muy lejos de tener políticas de Estado en el país, mi querido Jorge. Y lo mismo con el tema del Consejo de Participación Ciudadana, no es sano para la democracia. En democracia todos pensamos de forma distinta y para poner un ejemplo simple y sencillo, no todos somos hinchas del mismo equipo. Barcelona es el equipo más popular del país, pero sin duda alguna hay gente que le va a Independiente del Valle, le va a Liga de Quito, le va a Emelec, le va a Mushurruna, en fin, un sinnúmero de cosas, y en esa misma diversidad es que tú puedes construir mañana mejores sociedades, puedes construir mejor democracia y también puedes construir mejores proyectos que benefician realmente a los 18 millones de ecuatorianos o al final de cuentas a una misma comunidad como tal, porque a eso es lo que van los asambleístas. Así es. Ingresas por Guayas, ingresas por Manabí, ingresas por Los Ríos, por cualquier 24 provincias, pero terminas representando a todas las provincias, mi querido Jorge. Vamos a una pausa, analizamos la coyuntura con Jorge León, experto en marketing político. El nuevo Ecuador no se detiene. Más de 1.500 megavatios se han sumado al sistema eléctrico. Y todo ha sido por ti, para que no pares. Porque cuando nosotros no nos detenemos, ustedes tampoco tienen que hacerlo. El nuevo Ecuador. Energía que construye futuro. Bien, ahora, tocayo, el presidente hace poco terminó una gira por el Cono Sur. Él estuvo primero en el gigante de Sudamérica, primero en Brasil, luego pasó por Uruguay y terminó en Argentina. Cooperación en materia de seguridad, inteligencia artificial, sostenibilidad y también para disminuir los índices de pobreza extrema y pobreza. ¿En qué medida estas visitas, estos encuentros con Luis Ignacio Lula da Silva, Yamandu Orsi y Javier Milei le aportan al Ecuador? Parece que es una de las pocas que ha dado realmente resultados, y aquí, más allá de felicitar al presidente, creo que hay que felicitar a la canciller Gabriela Sommerfield, porque es quien articula directamente estas reuniones con los distintos mandatarios. El hecho de aperturar nuevos mercados internacionales para nuestros productos o nuestros famosos commodities, camarón, cacao, banano, flores, en fin, sin duda alguna va a ser bueno para el Ecuador, para el posicionamiento de los productos o de toda la diversidad que nosotros tenemos en cantidad y en calidad de productos, pero sin duda alguna también nos va a permitir mañana o más adelante que eso retorne en renta para el país, porque lo que tú termines exportando va a terminar siendo deducible de un impuesto a la renta o lo que tú tengas como tal, mi querido Jorge. Lo de Brasil me parece interesante porque es un mercado mucho más grande, es una economía mucho más fuerte, mucho más robusta, inclusive junto a la chilena, que incluso la misma nuestra. De hecho, no hay que dejar de lado esta misma asociación, por ejemplo, que tiene Brasil con países del Medio Oriente o países de China o todo lo que tenga que ver con la República Oriental, en donde hablan justamente sobre los famosos BRICS, que es como una moneda paralela al euro y en donde suena bastante fuerte. Eso sin duda alguna va a ser interesante como tal, y al igual que los resultados que se tengan en cambio con Uruguay, que me parece que tiene varios ejemplos que el Ecuador podría copiarlo sin ningún problema. Ecuador, por ejemplo, mi querido Jorge, como dato adicional, exporta más cantidad de arroz o exporta arroz de lo que el Ecuador no lo exporta, sino que lo importa, y evidentemente siendo un terreno mucho más pequeño, con 3,5 millones de habitantes aproximadamente, que tiene la República Oriental de Uruguay. Algo están haciendo bien ellos, que no lo estamos haciendo bien nosotros. Ellos dejaron de exportar carne para dejar de competir, por ejemplo, con la carne argentina, con la carne brasileña. Dijeron, ahí no tengo mercado, mejor me voy hacia otra línea que sin duda alguna el país entero, el mundo entero pueda terminarme comprando, y mañana la gente no sufra directamente desabastecimiento, no sufra por sus cantidades de producciones, que por ejemplo nosotros lo tenemos. Hoy en día tenemos un cultivo de pitahaya que, si bien es cierto, se exporta, pero cuando los mercados internacionales, como ya lo vimos en el caso de la guerra de Rusia con Ucrania, se paralizaron, o en algún conflicto armado con otros países, evidentemente la producción se paró, se dejó de estar, y no hay quien controle eso. Eso también es un llamado de atención para los gobiernos locales y empezar a articular justamente políticas públicas de forma integral que permitan no solamente exportar pitahaya, sino tener completamente claro hacia dónde va, y el gobierno nacional sí, con los ministros del ramo, con el ministro, por ejemplo, de producción,
empezar a vender esa misma oferta para poder tener productos nosotros y pasarlo incluso a un siguiente nivel, mi querido Jorge, que empezar a exportar valor agregado. Nosotros seguimos exportando camarón, banano, cacao y, por ejemplo, y flores, para darte simple y llanamente ejemplos sencillos, en materia prima y regresa al país directamente con valor agregado, con chocolates de mejores marcas, en donde pagamos muchísimas veces el doble, el triple de ese mismo chocolate. ¿Por qué no hacerlo para nosotros? Y por qué no más bien aprovechar esa cantidad de producción para que el país al final de cuentas encuentre o dentro de una misma marca país, porque una marca ha generado directamente en Perú, si hablamos del turismo directamente en Costa Rica, por ejemplo, o tú vas a Aruba, Aruba directamente vive netamente del turismo, no vive de la producción, y nosotros creo que tenemos playas igual de bonitas o más grandes a lo largo de todo el territorio nacional en donde hay que empezar a trabajar. Pero claro está, no es solamente en trabajar en el contrato por hora para el sector turístico, sino realmente en trabajar desde las bases, porque aquí ya nos vamos al meollo del asunto. No tenemos servicios básicos en las comunas o no tenemos servicios básicos dotados alrededor de todo el territorio nacional, no tenemos conectividad y evidentemente eso hace que la oferta directamente se caiga o que sea más bien la empresa privada la que empiece a generar esta misma oferta y ellos sean los que saquen valor agregado cuando el Estado ecuatoriano podría trabajar en eso y sobre eso trabajar. En el gobierno del presidente Moreno, de hecho, se trabajó un plan de agua potable para todo el país con créditos del BID, del BEDE en su momento y asimismo de la CAF para poder dar agua potable a todo el mundo. Y hoy en día, al lado de Guayaquil, en Durán, en una ciudad que tiene alrededor de 500.000, 600.000 habitantes, usted no tiene agua como tal. No tiene agua y fácilmente, desde mi perspectiva, lo he señalado siempre, Durán, por ejemplo, podría ser fácilmente un ejemplo igualito o mejor que Viña del Mar en Chile, en donde usted tiene salida al río, usted tiene salida, en Chile obviamente salida al mar, en el caso de nosotros salida al río, pero donde tú puedes tener edificios absolutamente paralelos a los que tiene Guayaquil, pero sin embargo no los tenemos y son esas diferencias las que hoy en día en el país marcan completamente y no hablar ni siquiera de la recaudación que esto podría generar mañana a las autoridades locales como los municipios. Y ahí vemos también una desigualdad en municipios como Guayaquil, San Borondón, por ejemplo, Daule, que son autosustentables, que no necesitan que ingrese dinero del presupuesto general del Estado, más allá que se los entregan, pero no importa si llega tarde o no, porque solamente con la recaudación de impuestos tú ya paras directamente la obra pública o cumples directamente con tu plan de contratación anual, mi querido Jorge. Bien, agradecemos la comparecencia de Jorge León, experto en marketing político. Ha dado su visión en torno a las preguntas de la consulta popular, la segunda que impulsa Daniel Noboa Sin, y también sobre su gira. Hace pocos días estuvo en Brasil, Uruguay y Argentina suscribiendo importantes acuerdos y cooperaciones en diferentes áreas, ¿no? Tenemos allí seguridad, inteligencia artificial, sostenibilidad y también la disminución de la pobreza y extrema pobreza. Tocayo, muchas gracias por haber aceptado esta invitación al Purgatorio. Muchísimo éxito para el Purgatorio. Abrazo fuerte, Tocayo. Igualmente, un fuerte abrazo. Con ustedes, hasta la próxima. Somos el nuevo Ecuador, el país que no baja la mirada, que se levanta firme contra el crimen y responde con decisión. Somos el país que defiende todo lo que amamos. Nuestras familias, nuestra libertad y la esperanza de un país que no se rinde. Aquí la defensa no es discurso, es presencia en las calles, es justicia que avanza, es un escudo para cada familia. Porque proteger es dar la cara, es no retroceder. Es cuidar cada rincón de nuestra tierra para que nadie nos arrebate la paz. La seguridad es nuestro compromiso y defender la libertad es nuestra mayor responsabilidad. Esto es el nuevo Ecuador.